Hola mis hermanos, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos en este domingo de la sexta lección de la que nos va a hablar Elías, y en el día de hoy nos va a hablar sobre guía a otros a servir, guía a otros a servir. Y la palabra del Señor la seguimos encontrando en Primera de Reyes, en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 19, del versículo 19 adelante. Pero vamos a dar gracias a Dios por esta semana que nos ha permitido vivir, y compartiremos posteriormente la palabra del Señor, aun cuando, como es habitual, estaremos cantando un himno al principio y otro himno al final. Padre, nos presentamos ante ti para agradecerte este nuevo día que nos das, esta nueva palabra en que nos invita a servir, a ser guías, a orientar, oh Dios, a otros. Padre, una alta responsabilidad, porque significa ser discípulo, discipulador. Guíanos, Señor, en el entendimiento de tu palabra y ayúdanos, Señor, a ponerla posteriormente en práctica. Agradecemos tu amor y tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a cantar. Así que yo pongo la música como es habitual y ustedes ponen sus bellas voces ahí para interpretar esta alabanza al Señor. Bien, hemos cantado un himno precioso, un precioso himno que nos invita al servicio. Y bueno, como decía anteriormente, el título de la lección es Guía a otros a servir. Y vamos a partir planteando una pregunta, como es habitual también en nuestras conversaciones, en nuestras lecciones. Vamos a plantear una pregunta que dice: ¿conoces a algún buen discípulo y a la persona que le enseñó a servir? Una buena pregunta. ¿Conoces a algún buen discípulo y a la persona que le enseñó a servir? Ahí hay un nexo, hay una herencia. Si el discípulo es bueno es porque tuvo un buen discipulador o una persona que le enseñó a servir. La idea central, o el tema central de la lección de hoy es guía a otros a servir a Dios. Es decir, somos parte de la obra, por lo tanto su responsabilidad, mi responsabilidad, es guiar a otros a servir a Dios. Tomémoslo en serio. No es tarea del pastor. No es tarea de su esposa. No es tarea de algunos de la iglesia.
es tarea de los creyentes. Así que, hermano mío, no se sienta excluido. Usted es parte y todos somos parte importante dentro de la obra del Señor. Y tenemos tarea para hacer. Todos quieren su minuto de fama. ¿Sí? Esta declaración expresa la obsesión que muchos tienen de ser admirados. En nuestros días, la verdad es que nada refleja más esta idea que la famosa autofoto. ¿Cómo se llama eso? Una selfie. Y cuántas fotos me tome, mucho mejor todavía. No sé si seré más importante, no sé si seré más bonito o mejor apariencia cada vez que me tomo una foto, pero me doy el gusto de tomármela. Muchas personas no dejan pasar un día sin colocar una nueva foto en alguna de las redes sociales. Quizás, a lo mejor nunca alcanzarán la fama, pero alimentan su adicción o alimentan su ego, un poco su idolatría. Es tan ansioso por ver a cuántas amistades le gusta la foto, dándoles un apetecido like. En cambio, Dios busca a personas que no estén cautivadas por ellas mismas, sino por los valores del reino de Dios. Y esas personas desean dejar un legado, pero no de ellos mismos. En verdad, todos tenemos recuerdos de aquellos que nos han ayudado en nuestra vida de fe, y ninguna fotografía capta la belleza espiritual de esas personas. Los que fueron antes de nosotros prepararon el camino para que conociéramos a Cristo y le sirviéramos. Y ahora nosotros podemos hacer lo mismo por otros. Y ahí en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 19, versículos 19 al 21, nos dice lo siguiente: el llamamiento de Eliseo. Aquí comienza la tarea de esa tarea que quedó pendiente y que de alguna manera fue una tarea dada por Dios a Elías y que él tenía que cumplirla. La cumplió, cierto, en Hazael y Jehú, y ahora correspondía a Eliseo. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve. ¿Y qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Una extraña experiencia la que enfrentaba Eliseo. Aparte del privilegio de guiar a un pecador a la fe en Jesús, nada supera la bendición de servir de mentor a un creyente. Dios llama a los líderes de la iglesia de mañana, de los fieles de hoy. Si no preparamos a nuestra generación para el reto de este mundo, para el reto que este mundo pone, la iglesia de mañana no estará preparada para cumplir su misión. Y aquí vamos a tener dividida esta primera parte en
3 puntos. El primero de los puntos se encuentra en el versículo 19 del capítulo 19 de Primera de Reyes, y ese nos va a hablar sobre que el creyente sabio anda en busca de un aprendiz para prepararlo. Fíjese bien, ponga atención. El creyente sabio anda en busca de un aprendiz para prepararlo. El versículo 20 nos va a mostrar y nos muestra también ahí que el creyente sabio pone a su aprendiz a prueba desde el primer instante. Y por último, el tercer punto lo encontramos en el versículo 21, donde nos va a indicar de que el creyente sabio observa el carácter de Jesús en el aprendiz. Y vamos por el primer punto, en el versículo 19, donde nos decía: partiendo él de allí, halló a Eliseo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. En realidad, el profeta Elías sabía que Dios quería que desarrollara a su sucesor. Samuel hizo lo mismo cuando identificó a David como rey de Israel. Y cuando el apóstol Pablo tuvo la vacante que Juan Marcos había dejado, descubrió ni más ni menos que a Timoteo para que tomara su lugar. La verdad es que el creyente maduro siempre anda en busca de un creyente en quien invertir su vida y su experiencia, preparándolo para lo que Dios tiene para él o ella. ¿Se fija, mi hermano, mi hermana? El creyente sabio siempre va a andar buscando un aprendiz para prepararlo, como su propio sucesor. Claro, pero tiene que enseñarle no, como hemos dicho muchas veces, no a comer el pescado capturado, no a comer el pez capturado que ya es pescado, sino que el creyente sabio tiene que buscar a alguien para enseñarle a pescar y que él consiga posteriormente sus propios peces. Y no que se sienta contento porque los demás hacen el trabajo y él se siente solo parte de eso, pero no tiene las condiciones. Yo soy incapaz, yo no puedo, yo no sé muchas cosas. Hermano mío, el creyente sabio anda en busca de un aprendiz para prepararlo. Por otro lado, el creyente sabio pone a su aprendiz a prueba desde el primer instante, en el versículo 20. Entonces, dice, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Vino corriendo y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? La verdad es que Elías puso a Eliseo a trabajar desde el primer momento que le reconoció. El aprendiz, por lo tanto, tendría que dejar a sus padres y seguirlo a la verdad sin reserva. Cuando Pablo mandó a Eliseo a Tesalónica, inmediatamente lo puso a trabajar. Aunque no debe haber sido más que un joven. Muchos jóvenes pierden el interés en la iglesia porque los líderes no reconocen sus dones y talentos, no son retados a usar sus energías. Hoy podemos empezar a cambiar esa tremenda pérdida de talento. Hay una segunda pregunta que nace y quiero que también la recuerde y trate de responderle. ¿Hay alguien que le animó a usted para servir a Dios? ¿Hay alguien que le haya impactado y que le haya permitido
y haya tocado sus fibras y que le haya llamado a servir a Dios. A lo mejor hay un nombre. Y esa persona que tal vez usted recuerda, que le animó a servir a Dios y a buscar a Dios, conocía ese himno muy recurrente que habla de que hay un nombre nuevo en la gloria. Y estaba pensando en usted. Y usted puede cantarlo ahora y decir, mío es, mío es. Y el versículo 21 de este pasaje nos dice, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. El creyente sabio observa el carácter de Jesús en el aprendiz. Eliseo tuvo la oportunidad de observar la incumbencia de su aprendiz. Eliseo amaba a la comunidad y lo mostró, y se lo demostró. También amaba el servicio a Dios, y se lo mostró a Elías. A nuestro alrededor hay fieles que quieran servir, pero no saben cómo empezar. Necesitan a un mentor bajo quien puedan empezar a servir y aprender. Jesús lo hizo con sus discípulos. Y nosotros también lo podemos hacer. De hecho, los discípulos de Jesús lo hicieron. Y porque ellos hicieron la pega, porque ellos hicieron la labor, es que hoy día conocemos del Señor. La segunda parte nos habla del capítulo 19. Vamos a ir al capítulo 2 de Segunda de Reyes, desde el versículo 6 al versículo 11. ¿Y qué nos dice esto? Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Qué situaciones más difíciles o extrañas. Es bueno trabajar, pero es mejor laborar con un propósito. Esto es de suma importancia cuando estamos guiando a un aprendiz. ¿Lo entendió? Es bueno trabajar, pero mejor es laborar con propósito. ¿Tenemos un propósito específico en lo que pedimos? Este pasaje nos va a llevar a conversar sobre 3 aspectos también. Y nos va a llevar a pensar en el mentor, en el guía, en el discipulador. El mentor, en la primera parte del versículo 6, el mentor prueba a su aprendiz para asegurar que la meta se cumpla. El mentor prueba a su aprendiz para asegurar que la meta se cumpla. En los versículos 7 y 8 vamos a encontrar y vamos a referirnos a que el mentor
practica lo que espera ver en su aprendiz. Ojo, eso es relevantísimo. La práctica, testimonio. Y el tercer punto es que el mentor invita a su aprendiz a expresar su propio liderazgo. Eso lo vamos a encontrar en el versículo 9. Y vamos por el primer punto, que nos lleva a pensar que el mentor prueba a su aprendiz para asegurar que la meta pueda cumplirse. Y eso lo encontramos ahí en el versículo 6 del capítulo 2. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Cuando Elías pide a Eliseo que se quede atrás, no es porque teme que caiga en peligro. Elías lo pone bajo prueba para evaluar el cometido y ver si en verdad seguirá a su mentor a toda costa. Jesús hizo algo similar con los suyos. Muchos se apartaron de él porque no podían soportar el reto del llamado. Ahí en Juan 6:60 al 66 podemos encontrar el relato de esta experiencia. Al oírlas, palabras de vida eterna, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Era una experiencia nada fácil. Andar con Jesús hoy día no es diferente. Andar en pos de Jesús significa negarse a sí mismo y tener que tomar la cruz. Y vaya que cuesta muchas veces. La experiencia nos dice, por ejemplo, que muchas veces, teniendo nosotros la oportunidad de testimoniar físicamente y presencialmente de nuestro Señor, le sacamos el cuerpo. Hemos tenido algunos encuentros en algunas plazas por ahí, en algunos lugares donde hemos estado participando. En otras ocasiones la Marcha para Jesús, en otras ocasiones el poner nuestra banderita cristiana en el día 31 de octubre o algunos días atrás se pidió aquello. A algunos les cuesta identificarse como cristianos. Y la verdad es que si nos cuesta, difícilmente nos vamos a querer entusiasmar con la idea de ser mentor, de ser un guía de otro. Porque si somos guías de esa calidad, las personas a quienes nosotros guiemos también van a ser iguales. Van a tener miedo, van a tener vergüenza. Pero cuidado, hermanos, cuidado por lo que dice la propia Escritura respecto de los que se avergüenzan del Evangelio. El Señor lo dice, el Señor lo dice. Por otro lado, la palabra del Señor nos habla en el versículos 7 y 8 de Segunda de Reyes. Ahora nos dice, ahí vamos a encontrar que: y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo voló y golpeó el agua, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Una experiencia potente. El mentor practica lo que espera ver en su aprendiz. Si hay algo poderoso que quiere entregar, no lo dice, lo hace. En este caso, Elías lo hizo. Tuvo la suficiente fe y confianza de que tomando ese manto y golpeando el agua iban a separarse. Era lo que él quería.
Era lo que él necesitaba. Y el Señor lo hizo a través de Elías. Pero él tomó la iniciativa y estaba con Eliseo. Lo vio Eliseo, lo experimentó. Elías no solo mandaba a su aprendiz. Él mostraba todo lo que Eliseo aprendería con el tiempo. En el libro de Mateo vemos, por ejemplo, a que Jesús primero dio el ejemplo y después comisionó a sus discípulos a hacer lo mismo. En alguna ocasión los discípulos quisieron hacer lo mismo y fallaron. Jesús nunca falló, pero también depende de la disposición y de la intención del corazón. El versículo 9 nos dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Eliseo estaba viendo el poderío que había en Elías. Él vio el portentoso milagro de separar las aguas. Él tal vez había escuchado de la resurrección de el hijo de aquella viuda. Él detuvo el agua, la lluvia. Por lo tanto, habían antecedentes en la vida, en la mente de Eliseo, que le permitió pensar. Fíjense ustedes que Eliseo podría haber orientado su esfuerzo hacia buscar la fama, que es lo que busca el hombre secular. Sin embargo, él orientó su esfuerzo en ser como su mentor, como el que lo estaba preparando, pero tener más que él para poder hacer grandes cosas en el pueblo de Israel. Entonces, hermanos míos, el mentor, en este caso, invita a su aprendiz a expresar su propio liderazgo. Escuchó lo que quería Elías, pero puso una condición. Elías valorizó realmente a Eliseo. Mientras que no debemos de confiar en un neófito antes de tiempo, llega el momento cuando pondremos una gran carga sobre el mismo aprendiz. Por lo tanto, el mentor necesita sabiduría y discernimiento para evaluar honestamente a su aprendiz. Cuando Elías había enseñado todo lo que podía a Eliseo, Dios lo relevó de esa responsabilidad. El propósito del discipulado, mis estimados hermanos, es equipar al creyente a seguir con su servicio independiente de su mentor. Hagamos nosotros lo mismo. No es seguir con el mentor eternamente, sino que se produzca ese necesario destete para que el discípulo comience a hacer su tarea y también tenga la experiencia de ser mentor o de guía de otros. Hay una pregunta número 3 que quiero plantear también. Y esa pregunta nos dice: ¿menciona alguna persona que se esté preparando como líder para el futuro? ¿Menciona alguna persona que se esté preparando como líder para el futuro? Y vamos a el libro de Segunda de Reyes, del capítulo 12, del capítulo 2, versículos 12 al 14. Ahí nos aparece la tercera parte de esta lección, y que la vamos a leer a continuación. Del 12 al 14 nos habla y nos dice: viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Viéndolo Eliseo, y tomando sus vestidos, él rompió en dos partes. Los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán.
y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Hizo la réplica. ¿Se da cuenta, hermano mío, lo relevante que es ser modelo, ser discipulador? El discípulo copia a su maestro, a su discipulador, a su mentor. Los inventores son aplaudidos por su esfuerzo en beneficio de la raza humana. El creyente tiene el privilegio, mi hermano, no de inventar algo nuevo, sino de continuar algo eterno. La proclamación del Evangelio, las buenas nuevas de salvación de Cristo Jesús. En este pasaje vamos a encontrar dividido también en tres partes. En el versículo 12 encontraremos que el mentor infunde en su aprendiz respeto y amor por los antepasados y su contribución al reino de Dios. No los menoscaba, no los menosprecia, sino que los reconoce. El versículo 13 nos va a hablar de que el mentor inculca el valor de la contribución de los antepasados. Y un tercer punto, en el versículo 14, nos enseña de que el mentor enseña las cosas eternas, que nunca dejan de ser. Versículo 12 nos plantea: viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Cuando Elías fue separado de Eliseo, él exclamó lo que leíamos anteriormente: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. En Hebreos 13:7 somos amonestados y nos dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Esto es lo que Eliseo hizo al honrar a su mentor Elías. Eliseo aprendió de Elías el respeto por sus antepasados en la fe. De la misma manera nosotros tenemos que traspasar a los nuevos creyentes, a nuestros nuevos discípulos, el respeto por la autoridad espiritual. El domingo pasado mencionaba de que el Señor no ha llamado líderes, sino ha llamado siervos. Es verdad. Sin embargo, hay que entender que dentro de los siervos hay quienes se destacan y hay quienes ganan el respeto por su testimonio, por su fe, por sus convicciones. Por lo tanto, es lo que debemos asumir y respetar. ¿Y qué fue lo que hizo Elías con Eliseo? El versículo 13 nos menciona que entonces Eliseo versículo 13, estaba saltando de capítulo: alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Inmediatamente logramos evidenciar la intención de Eliseo. Si fue y el mismo manto con el que él abrió las aguas al golpearlo, ¿qué fue lo que quiso hacer Eliseo entonces si se le cayó ese manto a Elías cuando fue arrebatado por este carro de fuego? Él fue al Jordán y se paró en la orilla. El versículo 13 nos deja hasta ahí, pero nosotros que ya leímos el resto y sabemos la historia. Por lo tanto, él replicó lo que había aprendido de su mentor. Se dice que en la sociedad moderna
todo lo descarta. Somos desechables. Son desechables los utensilios, son desechables motores, máquinas, hasta el ser humano es desechable. Un hombre que no es capaz de producir hoy día no es muy bien valorado. En gran parte es cierto. No cabe duda que hay una ruptura entre las generaciones, pero en la iglesia esto sería un grave pecado. Eliseo levantó el manto que había caído de Elías y lo halló útil para su ministerio. No era un manto sagrado, era un manto común, pero la fe de Eliseo le permitió hacer lo que la fe de Elías también hizo. El manto no era mágico. La fe puede hacer todo aquello. Por lo tanto, el mentor inculca el valor de la contribución de los antepasados. ¿Qué pasó con nosotros? ¿Quiénes han estado ante nosotros, antes que nosotros, entregando la palabra para que haya llegado a nosotros, para que haya llegado a usted, a mí? ¿Qué merecimiento tenía yo? Ninguno. Pero alguien lo hizo. ¿Cuál es su tarea? ¿Cuál es mi tarea hoy día? La misma. La misma. Por lo tanto, hermanos míos, planteo a ustedes otra pregunta. ¿Has visto a un discípulo que ahora está enseñando a un aprendiz? Uno que fue discípulo y ahora está cumpliendo la tarea. ¿Ha visto a alguno de ustedes? A lo mejor usted mismo que está escuchando y está viendo esta lección, a lo mejor usted está en esa situación, siendo uno que aprendió y que hoy día está llevando a otros a la enseñanza de la palabra. El versículo 14 nos habla de el punto que sigue. El versículo 14 nos dice: y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Qué había hecho Elías? Había enseñado las cosas eternas que nunca dejan de ser. El poder de Dios nunca deja de ser. Y es lo que aprendió Eliseo. Por eso lo llevó a la práctica a través del manto. Habiendo levantado el manto, Eliseo preguntó: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? He aquí vemos lo que debemos infundir en los discípulos que Dios nos da. No clones, no igualitos, no fotocopias, no clones que nos quisieran imitar o alabar, sino siervos ansiosos por servir al Dios y Señor que nosotros hemos servido toda nuestra vida. Eso. El mentor enseña, mis hermanos, las cosas eternas que nunca dejan de ser. El versículo 14, así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y otro lado. Todo el esfuerzo que Elías invirtió en Eliseo dio fruto. Y pasó Eliseo, dice el relato bíblico, no solo el Jordán en seco, pero pasó la prueba de crecer en madurez y liderazgo por el esfuerzo de Elías, que fue su mentor. Y una última pregunta. ¿Quién sientes que necesita tu ayuda para crecer en su servicio al Señor? ¿Ves que alguien necesita crecer? ¿En la iglesia? ¿Fuera de ella? Bueno, perfecciona tu relación con el Señor para que puedas transmitir eso a esa persona en la que tú estás pensando que necesita
aprender. Y vamos a la práctica. ¿Qué podemos hacer para llevar a la práctica? Primero, hagamos un inventario de nuestra vida y de nuestro crecimiento en la fe. Y responde la siguiente pregunta: ¿estoy preparado para capacitar a un hermano o a una hermana en la fe? Y tal vez la respuesta primera sea: no, a mí me falta todavía. ¿Y por qué falta? ¿Y por qué falta? Tal vez estés diciendo la verdad. Hay personas que llegan a la universidad y pasan 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años en la universidad. Algunos salen en los 5 años. Sin embargo, hay otros que siguen 6 años, 7 años, 8 años. Y también 9. Y aún no salen. No han aprendido lo necesario y lo suficiente. ¿Por qué unos pudieron hacerlo en breve y otros se han prolongado? ¿Por qué tenemos que excusarnos y decir: no, yo no puedo, yo no estoy capacitado? ¿Qué ha pasado? Hemos pasado 20, 30 años y todavía no estoy capacitado. Hermano, es tiempo, más que nunca. Y las situaciones están en evidencia de que se hace necesario hablar del Señor, porque Él viene pronto. Por lo tanto, hagamos un inventario de nuestra vida y de nuestro crecimiento. Y de nuestro crecimiento en la fe. Y respondamos si estamos preparados o no. Y si estamos preparados en manos a la obra. Lo que siempre hemos dicho, en la obra del Señor no hay cesantes. Hay falta de mano de obra. Otra forma es de poder llevarlo a la práctica es pedirle a Dios que nos muestre nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Tal vez nos cuesta reconocer nuestras fortalezas y muchas veces tenemos mucha habilidad y facilidad para reconocer nuestras debilidades. Pero permite que el Señor te muestre cuáles son unas y otras y comprometámonos a realizar un proceso de capacitación personal para poder entrenar a futuros siervos de la obra. Y por último, otro aspecto que podríamos considerar es identificar a algún creyente que necesite ser capacitado y demos los pasos necesarios para contactar al candidato, hablar con él y desafiarle a iniciar un proceso de discipulado y de enseñanza. Finalmente podemos concluir que todos hemos aprendido de alguien. Nosotros somos la suma de muchos aprendizajes, de muchas copias. Hemos ido copiando desde que llegamos a este mundo. Y en la medida que nos hemos ido desarrollando, hemos copiado mucho a nuestros padres, a nuestros hermanos. Luego nuestro espectro se fue abriendo, tuvimos amigos y copiamos cosas de los amigos, esas que nos gustaban, en la cual queríamos parecernos. Pero todos hemos aprendido de alguien. Esa es la manera de aprender en la vida. Y todos hemos enseñado a alguien. Alguien ha copiado de nosotros alguna cosa. No sé qué. Tú tampoco sabes qué. Pero tú has sido modelo, hermana. Tú, hermano, tú has sido modelo de otras personas que están copiando tu estilo, o tu forma, o algún gesto, o alguna acción, o alguna
conducta, alguna actitud. Estemos conscientes o no, la pregunta es: ¿qué clase de enseñanza debemos dar para producir un fruto digno del reino de Dios? Un creyente bien entrenado produce de acuerdo con su género espiritual. Esto significa que el valor del tiempo que uno invierte en un aprendiz es multiplicado en su vida y en muchas más después de él. La otra cosa que significa es que el tiempo no invertido en el discipulado es tiempo desperdiciado. Muchas bendiciones, mis hermanos. Que el Señor bendiga a cada uno. Y vamos a concluir con el himno que estábamos indicando al inicio. Dios les bendiga. Y nos encontramos el próximo domingo. Bendiciones.